El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Me asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Qué alegría, nuevamente les digo y les reitero, es para mí compartir con ustedes, ver esta casa llena de almas sedientas por el Señor. Hemos estado, igual que desde el lunes, desde la mañana, orando por diferentes personas, uno tras otro. Hoy atendimos, yo creo, por ahí unas 50 personas, para la gloria del Señor y Salvador Jesucristo, en oración por sanación y por liberación. Por ahí va el número, más o menos. Qué alegría poderlos atender a todos y a cada uno de ustedes. Yo recibí la invitación de estar con ustedes aquí lunes, martes y miércoles para prepararnos y celebrar, como les he dicho, el misterio pascual de Cristo, el triduo pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y les agradezco a ustedes por haber venido a esta casa a acompañarnos. El día de mañana vamos a entrar en una meditación muy profunda. Vamos a estar meditando sobre la pasión del Señor. Mañana, si Dios lo permite, yo celebraré la misa a la 1 de la tarde, una misa donde pues iniciaremos estos misterios pascuales, y a las 3 de la tarde vamos con un grupo de personas a meditar las horas de la pasión, las 24 horas de la pasión que el Señor le regaló a una mujer llamada Luisa Picarreta. Si Dios lo permite, vamos a meditar desde el jueves a las 3 de la tarde y vamos a durar 24 horas. Dios lo permita, no nos pase lo de los apóstoles, sin dormir, sin comer, meditando en la pasión del Señor hasta que terminemos el viernes a las 3 de la tarde. Va a ser como una clase de retiro personal y comunitario. No vamos a atender en oración de sanación, de liberación, sino vamos, los que vayan a venir y estén aquí, a meditar cada uno en su vida personal, iluminado por esta lectura tan bonita, tan hermosa, como son las horas
de la pasión de nuestro Señor. Las 24 horas antes de que el Señor Jesucristo entregue su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y vea que en la Biblia encontramos 3 ocasiones. En 3 ocasiones encontramos un día de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes leen un ejemplo, San Marcos, en el capítulo 1, ustedes van a encontrar, mis hermanos y mis hermanas, cómo el evangelista San Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 en adelante, nos va a hablar de una jornada de la vida de Jesús. Nos va a decir que el Señor inicia en la sinagoga, allí expulsa a un demonio, después el Señor sale de la sinagoga y va a la casa de Pedro y le sana a la suegra. Dicen que por eso fue que Pedro les negó, porque le sanó a la suegra, pero sana a la suegra. Después el Señor sale a la puerta en la tarde y libera y sana a mucha gente, y en la madrugada el Señor está orando. Es un día de la jornada de nuestro Señor Jesucristo, pero la jornada de pastoral de nuestro Señor, a lo que se dedicaba nuestro Señor, que era a predicar, que era a sanar los enfermos, que era a liberar los oprimidos. Eso fue lo que el Señor hizo en sus 3 años de vida pública: predicar, sanar y liberar. Y fue lo que el Señor nos llamó a nosotros. Y también nosotros encontramos, mis hermanos y mis hermanas, en el Evangelio de San Juan, otra jornada hermosa de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando el Señor predica acerca de algo que se llama el discurso eucarístico de nuestro Señor. Tanto que el Señor estaba predicando y predicaba tan bonito que la gente se le olvidó hasta comer. Y estuvo la gente todo el día con el Señor Jesús escuchándolo. Y yo digo, hay gente que habla tan bonito de Dios, hay gente que habla tan especial de Dios. Yo me deleito escuchando un ejemplo a un padre que se llama Darío Betancourt, que hace poco lo llamó el Señor al cielo. Fue sobre el 2 de diciembre del año pasado que lo llamó el Señor a su presencia. Yo estaba llegando a Veracruz a predicar un retiro cuando se me murió mi abuelo espiritual. Hoy, hermanos, decimos los colombianos, me pegué una chillada ese día, me puse a llorar, y yo me decía, padre, ¿por qué lloras? Yo sentí que se me murió un abuelo, realmente y era mi abuelo espiritual. Ofrecimos la misa, la sigo ofreciendo por este hombre. Este hombre hablaba, de una manera tan bonita, me ardía el corazón cuando predicaba el padre Darío. Otro padre que me gusta cómo predica es el padre Emiliano Tardif. Qué padre para predicar. Otro que me gusta es Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Ay, María, hombre, un paisa que predica hermosísimo y no escucha a ese hombre. Otro padre que me gusta es el cardenal Raniero Cantalamesa. Cuando predica en español, en castellano, qué hombre para predicar la palabra del Señor. Y entonces uno escucha esos predicadores que hablan tan bonito y a uno se le pasa el día. A mí me hicieron un regalo bien bonito que fue un parlante, un speaker, y entonces yo pongo ese parlantico. Cuando oro por ustedes lo pongo ahí a sonar en un rinconcito. Y cuando estoy en mis quehaceres personales o tal vez duchándome, o tal vez alistándome, pongo oraciones o pongo predicaciones y voy escuchando para alimentarme. Y realmente predicadores que hablan tan hermoso, tan exquisito de la palabra del Señor. Yo me imagino la palabra de Jesús cómo era. Era una palabra poderosa, una palabra contundente, una palabra que se diferenciaba mucho de las personas que tenían la autorización para predicar en la época de Jesús, como eran los escribas. Los teólogos de la época tenían la autorización, pero cuando el Señor predicaba pasaban cosas poderosas. Vea, tanto que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 que nuestro Señor Jesucristo era un hombre poderoso en obras y en palabras. En obras y palabras. Un hombre poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Obras y palabras. No solamente hablaba, sino que actuaba, hacía. Vea qué interesante lo que dice la Biblia en San Lucas, en el capítulo 24, en la perícopa bíblica de los discípulos de Emaús. ¿Se acuerdan cuando uno que se llamaba Cleofás le dice a nuestro Señor Jesucristo: ¿eres tú el único en Jerusalén que no saben las cosas que han sucedido? Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y
palabras, obras y palabras. Es bonito porque el Señor actuaba, pero también hablaba. Y la gente al escuchar hablar a Jesús, se le olvidaba, mis hermanos, hasta comer. Tanto que el Señor, en la multiplicación de los panes, le dice a los apóstoles y le responde Felipe, debes de comer. ¿Y con qué vamos a dar de comer? Ni con 300 denarios de pan le podamos dar de comer a esta multitud, porque no habían comido. Hablaba tan bonito el Señor que la gente se lo olvidaba hasta comer. Y este era un día también de la vida de nuestro Señor. Predicar, 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 predicar. Y yo sé que nadie puede ser juez de su propia causa, pero vea que a mí me encanta eso de Jesús. ¿Cómo puede uno durar todo el día? A mí hay gente que me dice, padre, ¿usted cómo se puede meter a una capilla? Mi hermano que está aquí, mi hermano Hernán, allá en Bogotá, ¿cierto? A las 6 de la mañana entraba yo a la capilla y salía a las 12 de la noche. Salía a las 6 de la tarde a predicar el grupo, la misa, y volvía a la capilla, hora tras hora, orando, exorcizando, orando, exorcizando. Y me decía mi hermano, padre, ¿y usted cómo puede todo el día sin comer, orando y orando y orando? Yo digo, es que mi deleite, es que yo amo a Jesús, y qué bonito poder uno ayudar a la gente, entregar a un Jesús vivo y resucitado, aquel que tanto lo necesita. Y cuando uno está enamorado de Jesús, a uno se le pasa el tiempo muy rápido, porque cuando uno está enamorado, le faltan horas al día, ¿o no? ¿Ustedes se han enamorado alguna vez, sí o no? Sí. A ver, si no se han enamorado, míreme de frente. Escúcheme muy bien. Cuando uno está enamorado, uno puede durar horas y horas con la persona que uno ama, y se le va el día totalmente. Y por eso cantan por ahí los mexicanos, le faltan horas al día para seguirnos queriendo. ¡Ah! ¿Sí o no, maestro? Porque uno está enamorado. Y cuando uno está enamorado de la mujer, de sus sueños, uno quisiera estar siempre con ella. Pues así mismo es cuando uno se enamora de Jesús. Uy, hermanos, cuando uno se enamora de Jesús, uno hace cosas locas por amor. Y tanto que el que no está enamorado de Jesús lo critica a uno. Pero usted, ¿por qué tanto rosario? ¿Por qué tanta misa? ¿Por qué ¿por qué lo critican a uno? Y uno dice, ay, si supiera el amor que yo tengo. Yo veo hermanitas, una hermanita aquí, amiga mía, que la veo en el Santísimo cantando a la torre al Señor. Yo digo, qué amor tan bonito, mi hermano músico, que puede durar todo el día cantándole al Señor. Y yo que soy más intenso en esos retiros y los pongo a cantar y a cantar y a cantar. Y como dicen, Jalisco, no te rajes, ¿sí? No se raja, pero para nada. ¿Por qué? Porque está enamorado ¿de quién? Del Señor. Cuando uno está enamorado de Dios, uno hace cosas locas, hace cosas diferentes. Vean que esta gente dejaba de comer, lo buscaba, iba de un lado para otro, donde estaba el Señor, ahí estaba la gente buscando a nuestro Señor. Porque qué bonito es enamorarnos del Señor. Porque si no nos enamoramos del Señor, si no amamos a Dios, vamos a amar otra cosa. Y hay gente que está amando toda la carne y los frutos de la carne. Hay gente que está amando el mundo y todos los frutos del mundo. O hay gente que está detrás del demonio. Porque cuando usted no ama a Dios, tiene que amar a alguien. Y ama la carne, el mundo y el diablo, que según la teología católica son los tres enemigos del alma. Y es mejor enamorarnos y amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y terminando la idea, en la Biblia también encontramos otro día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo encontramos, mis hermanos y mis hermanas, desde el jueves a las 3 de la tarde, cuando nuestro Señor Jesucristo se reúne con sus apóstoles a celebrar la Pascua, a celebrar la cena, hasta que el Señor Jesucristo entrega su vida en la cruz. 24 horas, de jueves 3 de la tarde hasta que el Señor sale de la casa de su mamá, no sé si han leído a Luisa Picarreta, hasta que el Señor entrega su vida por amor a todos y a cada uno de nosotros. Y esas horas son las que vamos a meditar si Dios nos da vida y nos da licencia. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para descubrir el misterio de amor del Señor. Porque no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y el Señor
entregó su vida por amor a todos y a cada uno de nosotros. El Señor dice, a mí la vida no me la quitan, yo mismo la entrego, porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Sin embargo, vea qué interesante. Alguien tenía que entregar al Señor. Alguien lo tenía que vender y el mismo Señor dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado como está escrito. Se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Y el Señor, ¿sabe qué quería hacer el Señor? Salvar a aquel hombre que lo iba a entregar. ¿Saben cómo se llamaba ese hombre? ¿Cómo se llama? Judas el Iscariote. Y el Señor hizo todo lo posible para que Judas Iscariote cambiara esa manera de pensar, esa manera de vivir, para que Judas Iscariote se convirtiera. Le dio la confianza total a Judas Iscariote. ¿Sabe qué lugar ocupaba Judas Iscariote dentro del ministerio de Jesús? Era él administrador, era él ecónomo, era el que cargaba los billetes. Sí, era el de la bolsa. Dice la Biblia, vea este hombre, qué confianza tan tremenda recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo, solamente que no la supo aprovechar. No la supo aprovechar porque era un bandido y un ladrón, dice el evangelista mismo. Y no es que se preocupe por los pobres, sino que quería robar porque era un bandido y ladrón. Qué cosa tan terrible esto. Cuando el Señor confía en nosotros, nos da los dones a nosotros y nosotros no los guardamos, no los administramos, no los aprovechamos como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos recibido dones del Señor? Hay unos que han recibido don de palabra, de predicar. Hay otros que han recibido don de consejo, de llegar a aconsejar a alguien. Hay otros que han recibido, como mi querido hermano, don de intercesión, de llegar a orar por las personas. O hay gente que ha recibido el don de la hospitalidad, la hermana Clarisa que nos acoge en esta casa de oración tan bonita. O tal vez un don de organización, la hermana Maru, que está siempre organizando, yendo. O tal vez vea el don de grabar. Y todo esto lo ponemos al servicio ¿de quién? Del Señor. Don de cantar. Pero ¿cuánta gentecita ha recibido dones y le pasa lo que le pasa a la parábola de los talentos? Por miedo lo que hace es esconderlos. Por miedo lo que hace es no ponerlos a producir para el reino de Dios. O algunos, como Judas el Iscariote, lo que hace es abusar de la misericordia del Señor. Y aprovechan los dones que le da el Señor para beneficio personal. Y vean que la Biblia es muy clara. La Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice, los dones del Espíritu son para provecho común. Para provecho común, no para provecho personal. ¿Y cuánta gente lo que hace es sacar provecho personal de un don, de un carisma? Vea qué interesante esto, mis hermanos. Un ejemplo, y no quiero ser polémico, pero los hermanos cristianos no católicos, los hermanos que llamamos protestantes o hermanos separados, de un don hacen una iglesia, de un don hacen una iglesia, es decir, mutilan el cuerpo de Cristo. Dios les da un don porque lo tienen y de ese don lo que hacen es atacar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia católica. Y entonces dicen la iglesia de la profecía, la iglesia de la alabanza, la iglesia de tal palabra, la iglesia de tal. Y lo que están haciendo es mutilar el cuerpo de Cristo, porque no supieron aprovechar el don que el Señor les dio y lo utilizaron ese mismo don para ir en contra de la iglesia. O cuántas personas, mis hermanos y mis hermanas, ya perdieron el norte, y utilizan el don solamente para llenarse de dinero. Y predican solamente por el dinero y oran solamente por el dinero. Y hay gente tan terrible, hermanos, que hasta cobra por las oraciones. ¿Y saben cómo se llama eso? Pecado de simonía. El pecado de simonía es cuando usted se lucra de lo sagrado. Ese es el pecado de simonía. Y hay gente, hermanos, cayendo en ese pecado de simonía. Yo no quiero parecer la viejita que pasando ahí el río, entonces dobla los ojitos y se ve muy piadosa. Pero vean que yo sí tengo un orgullo, lo puedo decir, que yo nunca he cobrado absolutamente por nada. Ni por predicar, ni por orar, ni por ir. Porque el Señor dijo, lo que gratis recibieron,
Delo gratis. Ah, pero también abajito dice, pero el trabajador merece su salario. Entonces cuando la gentecita uno la atiende y le da una ofrendita, pues uno la recibe con amor, ¿cierto? Ahí me acuerdo yo del Padre Nuestro, vénganos tu reino, ¿cierto? Claro que sí. Y eso que uno recoge, lo utiliza uno para el bien de los más necesitados. Darle de comer a un hambriento, vestir a un desnudo, visitar a una persona que está en la cárcel, hacer una obra de caridad, evangelizar a través de las redes. Pero digámoslo, de la gente que yo atendí hoy, que fueron más de 50 personas, ¿a cuántas personas les cobré? Le dije, entrar a esta oración, vale, nada. Y la gentecita que se fue y no dijo ni gracias, gloria al Señor. Los que dijeron gracias le dije de nada, y los que me dieron una ofrendita les dije, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, ¿sí o no? Absolutamente nadie, porque uno no puede llegar a lucrarse de lo sagrado, porque es un pecado de simonía. Y vea qué interesante esto, porque va uno perdiendo el amor por Dios y se va uno enamorando de los bienes materiales, que fue lo que hizo Judas el Iscariote. Judas el Iscariote ya veía a Jesús, era como un negocio, y entonces le pusieron un perfume muy caro a nuestro Señor Jesucristo, sobre sus pies, sobre su cuerpecito. Y Judas, ¿qué dijo? No dijo, gloria a Dios. ¿Sabe qué dijo? Ay, ese perfumito lo hubiéramos vendido por 300 denarios, que era un sueldo de una persona al año. Un sueldo de una persona al año. Un año de trabajo costaba ese perfume. Pero Judas no estaba pensando en el Señor, sino estaba pensando en él mismo. Y cuando uno piensa en uno mismo, el corazón se le va embotando, el corazón se le va enfriando, el corazón se va llenando de pecado, de pecado, de pecado, y termina uno lejos de Dios. Así pertenezca uno a la compañía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros iniciamos enamorados y animados por el Señor, pero nos hemos dejado alejar por el pecado, por la carne, por el mundo, por el demonio? Y a veces parecemos, lo que dicen los predicadores, los cristianos piedra. ¿Saben cuáles son los cristianos piedra? Los cristianos que están como la piedra en el fondo del mar, pero seco por dentro. Seco por dentro. Estamos en el misterio, estamos en el Señor, estamos en las aguas del Espíritu, pero no dejamos que el Señor ya nos toque. Ya nos cerramos. Y eso fue lo que hizo Judas. Cerró su corazón a la misericordia del Señor. Y cuando usted cierra su corazón a la misericordia del Señor, usted no duda en vender al Señor por cualquier cosa. Por eso Judas el Iscariote lo vendió. ¿Y sabe por cuánto lo vendió? Por 30 monedas de plata. ¿Y sabe cuál era ese precio en la Biblia? El precio de un esclavo. Lo que costaba un esclavo en la época de Jesús, Judas fue y vendió al Señor como un esclavo, porque ya no le importaba nada. Estaba ahí con el Señor, pero no había abierto su corazón. Sin embargo, el Señor, si ustedes leen el Evangelio, el Señor quiere rescatar a Judas. El Señor quiere que Judas se retracte. El Señor quiere que Judas no haga lo que va a hacer. Y sin embargo, Judas ya estaba encerrado en su propio querer, en su propia decisión. Y dice la teología católica, la debilidad de Dios está en la libertad humana. Repítalo conmigo. La debilidad de Dios está en la libertad. Por última vez, la debilidad de Dios está en la libertad. Dios es débil delante de tu libertad. Entonces hay gente que dice, ¿y por qué Dios no lo detuvo, que no se emborrachara, para que no se accidentara? Porque Dios es débil delante de tu libertad. Dios se comunica sus dones, sus carismas, Dios se comunica su presencia, pero usted es el que decide si le abre o no le abre el corazón al Señor. La debilidad de Dios está en la libertad humana. Y no solamente en la libertad humana, en la libertad en general. Porque pongámonos a pensar, Judas estaba con el Señor, Judas cerró su corazón, Judas no entraba, no dejaba entrar la misericordia del Señor. Había decidido en su interior vender al Señor. El Señor conocía que Judas iba a hacer eso, y sin embargo el Señor le habla a Judas. Le dice, hijitos, y ahí estaba Judas. Mi corazón está triste, está compungido, porque uno de ustedes me va a vender. Y Judas estaba ahí y no se dejó tocar
por esa misericordia, porque había cerrado su corazón, no hizo caso al amor del Señor. Y cuando usted cierra su corazón y usted no hace caso al amor del Señor, no respeta al Señor, usted se convierte en algo igual o peor que un demonio. Porque precisamente eso fue lo que hizo el diablo allá en el cielo. El padre José Antonio Fortea Cucurul, un sacerdote exorcista de Barbastro, España, escribió un libro que ojalá ustedes se leyeran en su oración personal. Se llama... ¿cómo es que se llama este libro? La historia del mundo angélico. Así se llama, la historia del mundo angélico. Léanlo. Es como una novela de ciencia ficción contada por un ángel. Y el ángel cuenta todo lo que se vivió allá en el cielo. ¿Y sabe qué cuenta el Padre en este libro? Que Dios, en su infinita misericordia, decidió crear. Y Dios en un primer momento creó el mundo invisible, como dice el credo, ¿no? Creador de lo visible y de lo invisible. Pero en un primer momento creó el mundo invisible y de una sola vez el Señor creó millones y millones, miriadas y miriadas de seres angélicos, seres espirituales que nosotros llamamos ángeles, y los creó en diferentes jerarquías, desde los ángeles hasta los serafines. Y resulta que en medio de todos estos ángeles, el Señor, dice el padre Fortea en ese libro, como si se fuera emocionado creándolo. Y dijo, más lindo, más hermoso, más lleno de dones, más lleno de dones, más lindo. Y este ángel fue la primera luz que brilló en medio de la oscuridad. Y entonces Dios lo creó hermoso. De hecho, es el ser más hermoso creado por Dios. Y este ser se llamó Luz Bella, la primera luz que brilló en medio de la oscuridad. Y este ser, ¿qué hizo? Este ser empezó a verse el mismo. Este ser empezó a verse el mismo y se vio hermoso. Y veía que sus demás hermanos, ángeles, no eran tan lindos, tan hermosos, tan grandes y tan poderosos como él. Y entonces Dios nombra a este ser, digámoslo así, como el vicario del cielo, como el papa del cielo, para que ustedes entiendan. La persona más importante de este mundo es el papa. La persona más importante de este mundo, se lo repito, es el papa. Él lo nombró como el papa del cielo y Dios le hablaba a todos en particular y a este ser en general, dice el padre Fortea. Y entonces lo que él escuchaba de Dios se lo comunicaba también a sus demás hermanos, los catequizaba, les enseñaba, así como el papa nos catequiza y nos enseña a nosotros. Los catequizaba, los enseñaba y él hablaba con Dios y hablaba con sus hermanos, pero Dios también les hablaba a estos seres en particular. Y vea qué bonito esto, porque muchos seres amaban y estaban enamorados del Señor. Sin embargo, este ser empezó a verse él mismo y empezó a enamorarse de él mismo. Hay una palabra que se llama el narcisismo. ¿Y quién es el narciso? El que se enamora de él mismo. Recuerden de aquella fábula del narciso que estaba ahí y se vio hermoso en un río y se botó a besarse y se ahogó, ¿cierto? ¿Sí? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.